Dios por su presencia, gracias a Dios por la alabanza, ¿verdad? Que por medio de nuestros hermanos, ¿verdad? Podemos alabar al Señor con toda libertad. Gracias a Dios que no nos ha faltado, Dios no nos ha dejado de proveer, ¿verdad? Personas que nos ayuden en el ministerio. Y bueno, muy bien, después de este tiempo tan hermoso, ¿verdad? de la alabanza, con cantos muy inspiradores, llegó el tiempo en el que vamos a abrir nuestras Biblias para disponernos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. No recuerdo si se me olvidaron los lentes o los dejé por ahí. Si por ahí los ven, pues ahí se los encargo, ¿verdad? Si no, es que a lo mejor se me olvidaron. Entonces, bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 13. Y los vamos a leer de forma alternada, como cuando iniciamos el culto. Yo empiezo en el primer versículo, luego la congregación, luego yo, y todos nos unimos en el versículo 13. Entonces, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto tenían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Todos recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el mensaje que vamos a escuchar. Señor, te damos gracias porque siempre nos provees, Señor, de lo necesario, tanto material como espiritual. Y ahora, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos prepare para oír estas palabras, que sea tu Santo Espíritu el que nos muestre, nos enseñe y nos haga recordar todas las cosas, Señor, necesarias en este momento. Tú tienes un propósito, Señor, en cada día, y con especial énfasis en este día, Señor, que es tu día en el que nos reunimos para adorarte y alabarte. Así que manifiéstate, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros corazones sean abiertos, Señor, que nuestro pensamiento, Señor, sea transformado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjense que este mensaje está pensado un tanto como preámbulo a la celebración de nuestro 4º aniversario, ¿verdad? Ya son 4 años, gracias a Dios, que nos ha sostenido, que nos ha dado la fe y los recursos para llegar hasta este punto. Y no solamente se limita a la cuestión del aniversario, porque todos
hemos experimentado en la vida limitaciones en todos sentidos, falta de tiempo, falta de recursos, falta de fe, ¿verdad? Y la pregunta que se nos viene muy frecuentemente es: ¿qué es esto que tengo para todo esto que se necesita? ¿Verdad? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y si tengo solamente estos recursos, pues prácticamente es el desamparo. Y en este pasaje vemos que una multitud enorme ha seguido a Jesús. Jesús quiere alimentarlos. Le dice incluso a Felipe, versículos más arriba: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice la misma escritura, él se lo decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y las palabras de Andrés, ¿verdad?, fueron también muy desconcertantes, muy parecidas a las que nosotros muy frecuentemente hacemos. Las palabras de Andrés es: ¿qué es esto para tanto? Esto refiriéndose a los panes y los peces, ¿verdad?, que solamente era el único recurso que tenían disponible: 5 panes y dos pececillos. Y así hemos pensado muchas veces, así hemos estado muchas veces en esa situación, y como iglesia creo que también hemos estado, pues, hasta cierto punto también en este dilema. Y hoy veremos cómo el Señor se especializa en transformar nuestra insuficiencia en su abundancia. Cómo el Señor transforma las circunstancias cuando ponemos lo poco que tenemos en sus manos y con una actitud de fe. Y es que, volviendo al punto de que nuestros recursos normalmente son percibidos como insignificantes, es cuando el Señor nos está abriendo una ventana para ejercitar la fe. En ahí mismo Juan 6:9 dice, bueno, volviendo al punto, lo que dice Andrés, uno de sus discípulos, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? La solución que presenta Andrés parece ingenua, parece sarcástica, ¿verdad? Él da un informe, ¿verdad?, de lo que hay, y las situaciones, la realidad es abrumadoramente mayor que los recursos disponibles. La comida de un niño: 5 panes de cebada. La cebada era ahí el pan de los pobres, y 2 peces pequeños, un recurso humilde, infantil, insuficiente. Y es que Dios a menudo elige lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios a menudo elige a lo menospreciado para avergonzar a los soberbios y Él glorificarse. Entonces, no debemos de avergonzarnos de los recursos que podemos poner disponibles en manos de Dios. Una moneda de 1 céntimo, ¿verdad?, tal vez antigua, ahí en nuestro cuarto donde acumulamos ahí cosas antiguas, el cuarto de los triques, ¿verdad? Algunos dirían, una monedita ahí perdida, probablemente para nosotros no vale nada, pero en las manos correctas, o por ejemplo aquellos que coleccionan y pagan, ¿verdad?, por las monedas antiguas, pues tiene un gran valor. Todo depende en qué manos están las cosas, sean pocas o sean muchas. Y Dios es infinitamente confiable para poner en sus manos nuestros recursos, sean pocos o sean muchos. Vamos a un pasaje que está en 1 de Corintios,
capítulo 1, versículos 27 y 28. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y es que esto era lo que representaban estos 5 panes y 2 peces. Representaba lo necio, lo débil, lo menospreciado. Y de ahí el Señor, lo que nadie pensaba era que de ahí el Señor iba a hacer una obra grande. Pero viene la pregunta de la incredulidad, la pregunta que viene casi de forma mecánica en nuestras mentes y nuestros cerebros es: ¿qué es esto para tanto? Pero es que yo necesito esto y nada más tengo 5 panes y 2 pececillos. No sirve. Andrés hace esta pregunta: ¿qué es esto para tanto? Basado en una lógica limitada. Esa es la voz de la lógica humana que ve con realismo y se jacta de ver con realismo las cosas que tiene enfrente y descarta lo divino. Y así a veces nos justificamos y nos autolimpiamos: es que no soy negativo, soy realista. Y ya, ¿verdad? Muchas veces, lamentablemente, disfrazamos nuestra negatividad de realismo. ¿Cuántas veces miramos más nuestros problemas que nuestros recursos y llegamos a la conclusión de que las cosas son imposibles? Y hasta frasecitas así jocosas, ¿verdad? No, estoy del 6 para el 8, ¿verdad? Y nada, esto ya se fue por un tubo, ¿verdad? Frasecitas como esas, ¿verdad? Bueno, tratan de poner un poco de humor a la situación, que no es la situación que Dios quiere, no es la actitud que Dios quiere que adoptemos, porque evadimos la fe como muestra de ingenuidad. Y lamentablemente, cuando somos jóvenes y entramos en la universidad y pasamos por las carreras y todo, ¿verdad? Nos condicionan a pensar de forma racionalista, que no siempre de forma racional. No es lo mismo ser racionalista que ser racional. El racionalista es quien ha formado del concepto de razón una especie de Dios, y por lo tanto, en base a ese nuevo Dios que se ha erigido, descarta la fe, descarta todo ámbito sobrenatural y actual de Dios en su vida. Ese es el racionalista. No es que la razón me dice, no, es que la ciencia dice. Bueno, eres cristiano, ¿qué te importa más? ¿Lo que dice la ciencia o la razón? ¿O lo que dice el Señor? Una persona racional es una persona que, en base a un pensamiento guiado y transformado por el Espíritu de Dios y con humildad, llega a la realidad de que hay un mundo espiritual que trasciende lo visible, llega a la convicción de que hay un mundo de fe que trasciende lo inmediato y que por lo tanto el Señor puede actuar en cualquier momento. Esa es la diferencia entre el racionalista y el racional.
Uno emplea el racionalismo y el otro emplea el raciocinio. Y es razonable creer en Dios. Es razonable confiar en Dios. Es razonable tener fe en Dios y esperar en Él. La fe no es para negar los problemas, como lo pintan hace muchos. La fe no es para ponerme una venda y ay, no veo nada, todo está bien padre, qué felicidad, ¿verdad? Y esa caricatura que se inventan para poner en mal a la fe de los cristianos. No es eso la fe. No es para negar los problemas. La fe es para mirar los problemas con un lente distinto que nos permite ver más allá de la circunstancia y nos permite ver hacia el poder de Cristo en nuestra vida. Eso es la fe. Ahí cerquita, ahí donde estábamos, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Ahí está la idea de lo que quiero decir con esto. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En nuestro mundo hay cosas que no percibimos con la vista, pero están ahí. Actúan y tienen poder. Entonces no nos concentremos totalmente en lo visible, que es el problema, la carencia, sino en el poder del Dios invisible. Es la solución, que incluso el recurso más pequeño en manos de Dios puede ser agrandado y multiplicado, como sucedió con los panes y los peces. En Juan 6:10, ahí volviendo un poquito a donde estábamos, ¿cuál es la reacción del Señor Jesús? Ahí viene. ¿Cómo actúa el Señor Jesús ante una realidad adversa? En 6, versículo 10. Dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Fíjense que Jesús no se pone a discutir que si la realidad es o no es. No, es que tú ves poquito, pero yo veo mucho, ¿verdad? No se pone a discutir la realidad visible. El Señor Jesús da una indicación de fe: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Eso no está de oquis, así como una simple característica. La hierba simboliza los buenos pastos donde comen las ovejas para nutrirse. Entonces el Señor Jesús, lleno de fe, dice: hacer recostar. Sí, hay 5 panes y 2 peces. Sí, hazlos recostar a toda esta multitud. Pero Señor, es que haz recostar a esta multitud. Es la orden, la actitud del Señor Jesús. Así deberíamos de ser con más frecuencia. Pero tenemos esa dificultad muy frecuentemente, ¿verdad? Y no damos ese paso de fe. Porque pensamos que al dar el paso de fe lo que va a haber va a ser un precipicio. No, mejor aquí me quedo. No hago nada. Pero el Señor nos invita a dar pasos de fe, aunque las cosas no se vean, aunque la solución parezca que no está próxima y cercana. Y prepárate, hermano, hermana, para el milagro antes de que suceda, con obediencia y con humildad. Los milagros no ocurren nomás así.
que quisiera que hubiera un milagro, ya se dio. No, tiene que haber pasos de fe, tiene que haber obediencia, tiene que haber humildad, para que te prepares para un milagro que puede suceder. En la mayoría de los casos, si tú lees la Biblia, vemos cómo Jesús, en la mayor parte del tiempo, actuó en base a la fe y la obediencia. Actuó en la realización de sus milagros. Así que prepárate para el milagro con fe y obediencia. La fe se activa también mediante la obediencia, porque la fe no es estática. Así, yo sí tengo mucha fe aquí donde estoy. Aquí donde estoy tengo mucha fe y confío en que a ver qué Dios hace, pero estoy aquí, no me muevo. No, requiere obediencia, requiere acción. A veces Dios nos pide que demos pasos de fe, empezar en algo, obrar en algo, organizar algo, incluso aún antes de que veamos la provisión. Incluso el bautismo que se va a realizar el siguiente domingo, si Dios lo permite, es un paso de fe. Es una confianza, es una reafirmación del pacto que se ha hecho con Dios desde lo que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. La obediencia siempre precede al milagro, pero rara vez es al revés. Nosotros queremos hacer al revés. A ver si es cierto, hace el milagro y luego ya te hago caso, ¿verdad? Así como los judíos, ¿verdad? Danos señal de que eres el Mesías, ¿verdad? Lamentablemente así actuamos. Imagínense, por poner un ejemplo, Noé. Todos sabemos, hemos oído de Noé, ¿verdad? Que Dios le mandó construir una arca porque iba a venir un diluvio, iba a ser la tierra destruida. Pero imagínense a Noé construyendo el arca. Imagínense a Noé construyendo el arca, empezando a dar ahí los hachazos y los martillazos, y está el solazo, está el calorón. ¿Para qué estoy construyendo? Pues está bien seco, ¿verdad? Todo. Entonces imagínense una situación así: calor, incomodidad, ni una nube, y así día tras día, tras día, tras día, tras día. Pero sin embargo, un día, estando el arca terminada, ocurre lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé no veía nada. Él cumplía el mandato que Dios le había puesto. Y es que la fe también se ejercita con la acción de gracias. ¿Qué hizo Jesús cuando fueron recostados todas las personas que estaban ahí? Vamos a ver Juan 6:11. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y ahí viene. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús no multiplicó los panes de inmediato, instantáneamente. Él dio gracias por los recursos que tenía.
También aquí la acción de gracias fue el canal para el milagro que iba a venir. Agradeció a Dios por lo insuficiente que tenía en lugar de quejarse de lo que no tenía. El Señor Jesús no se puso a decir, ¿qué voy a hacer con esto, Padre? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué hice para tener aquí nada más estos panes y 2 pececillos en esta situación tan embarazosa que me has puesto? No, esa no fue la reacción del Señor Jesús. ¿Eso es lo que hay? Vamos a dar gracias por eso que hay. ¿Esos son los recursos disponibles? Vamos a dar gracias por esos recursos disponibles. Eso es lo que hay ahorita en el bolsillo, ¿verdad? Vamos a dar gracias por lo que hay ahorita en ese bolsillo. El Señor obrará y Él verá también la actitud de nuestro corazón. En Romanos 4:17, no es para que lo busquen, lo menciono solamente como referencia, dice la siguiente frase: Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y es muy interesante este pasaje. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, para el Señor, Él ya está hablando como si las cosas ya sucedieran. Y si el Señor te dice todo lo puedo en Cristo que te fortalece, no, ¿cómo voy a poder? Mírame, mira cómo estoy. No puedo ni conmigo. Bueno, Él ya está nombrando las cosas que no son como si fuesen. A ti te basta, a ti lo que necesitas es ya solamente creer, tomarte de esa promesa, de esa realidad que el Señor ya ha dado y confiar. Y confiar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en lugar de quejas infinitas, que a veces somos sueltos, ¿verdad? En la queja. Y bueno, que podrá tener su legitimidad, pero no llevemos las quejas a un comportamiento crónico. Siempre, me falta esto, me falta el otro, porque luego ya nos empezamos a contaminar el alma, contaminar el corazón. Entonces, en lugar de quejas, hermanos, da gracias. En lugar de quejas, confía. En lugar de quejas, sé obediente. Y el Señor multiplicará. Y multiplicará de tal modo que habrá abundancia y hasta sobrará. Porque el Señor es un Dios de abundancia. Ahí, precisamente en el pasaje que estábamos leyendo de Juan 6:11, vamos a leer el 11, pero ahora incluyendo el 12 y el 13. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El resultado no fue solo suficiente, sino que fue abundante. Todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas. Y otra vez, no es casualidad que sobraran 12 canastas. El número 12 en la Biblia simboliza lo completo, la plenitud, lo completo de la provisión de Dios, que sobra. Eso simboliza el 12. No fue casualidad que sobraran 12
cestas, porque Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas incompletas. Dios empezó una obra en tu vida y esa obra el Señor la va a acabar. Pero necesitas tener fe, necesitas ser obediente, necesitas ser humilde para poder recibir las declaraciones del Señor como una realidad, donde ya se está diciendo que Dios declara las cosas que no son como si fuesen. La gracia de Dios es abundante. Dice Efesios 3:20 que el Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Confía en esa realidad. Confía en esa palabra. El Señor es mucho más poderoso para darnos abundantemente más de lo que pedimos o incluso entendemos. Entonces, hermanos, pensemos, ¿cuáles son nuestros 5 peces, o más bien, nuestros 5 panes y 2 peces con los que ahora contamos para algo? Somos una iglesia que lleva 4 años. Hemos visto la mano de Dios que nos ha acompañado. Los que están con nosotros desde un inicio, estábamos en ese salón, ¿verdad?, que se llamaba Suite Eventos, ¿verdad?, y ahí rentábamos por domingo. Ahora el Señor nos ha bendecido, a 4 años de distancia, nos ha bendecido con más recursos, otro espacio y lo que vendrá. Y así es con tu vida, hermano. Así será con nuestra vida, si estamos rendidos a la voluntad de Dios. Porque eso sí, Dios no complace chiflados. Dios no complace niños autoritarios y tiránicos de que, primero dame para ver, a ver si es cierto. No. Si tenemos esa actitud, pues no esperemos ver gran cosa. Pero si tenemos fe y obediencia y humildad, podremos ver milagros como este de los 5 panes y los 2 peces multiplicarse hasta sobrar 12 cestas. Entonces, ¿cuáles son tus 5 panes y 2 peces que a lo mejor ahorita desprecias? Porque en las manos de Dios todo cuenta, aunque sea pequeño, aunque sea poco. No desprecies lo que tú puedes hacer. No desprecies aquello en lo que tú puedes colaborar. Porque en las manos de Dios y con fe puede ser multiplicado. Hermano, hermana, ¿estás mirando más el problema que al proveedor? Cambia el enfoque. Acuérdate que es racional confiar en el Señor, porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender, y Él sabe el final de la película, nosotros no. ¿Estás dispuesto a poner esos 5 panes y 2 peces que a lo mejor desprecias ahorita en manos del Señor con una actitud de acción de gracias, con un corazón humilde? Eso es lo que el Señor espera que hagamos para empezar a obrar grandes cosas en nuestra vida. Entonces, hermanos, entreguemos a Dios nuestros recursos, sean muchos, sean pocos, pero hágalo con fe, despojándose de ese pensamiento carnal que le dicta y se aparece cada vez que quiere hacer algo y que le dicta todo va a ser inútil.
haga a un lado ese pensamiento. Piense que un recurso, un talento, lo que sea, grande o pequeño, puesto en manos del Señor, el Señor puede hacer que se multiplique. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, para orar. Vamos a meditar, hermanos, sobre este mensaje. Y vamos a meditar también en dar pasos de fe. Si usted por ahí tiene un paso, tiene alguna situación, algo que le saca la vuelta, pero que debe de hacer, de pasos de fe. Confiando en el Señor, confiando en su palabra, incluso el bautizarse, dé un paso de fe. No acumule los años sin bautizarse. Anímese, hermano, confíe en el Señor. Vamos a orar para meditar en este mensaje. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, en el que nos exhortas, nos reprendes, Señor, porque muchas veces caemos. Es probable que hayamos tenido actitudes que no favorecieron el ejercicio de la fe en nuestras vidas. Probablemente estuvimos más casados con una postura que llamábamos realista o racionalista, y con ello pretendíamos descartar toda posibilidad de que tú actuaras en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos sido así. Pero ahora te pedimos que nos des fuerza, que nos des fortaleza, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas y nuestros pensamientos, de tal manera que dejemos atrás ese racionalismo, que destruyamos ese altar a ese diosesillo que hemos encumbrado como supuestamente la razón, y lo quebrantemos para que se declare tu señorío y tu reino. Haz eso, Señor, con nuestras vidas. Señor, te rogamos, Señor, para que nos dé, Señor, esa fe que viene de lo alto, porque todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Escritura. Danos esa fe maravillosa que ve más allá de las cosas, que ve más allá hacia el obrar de Jesucristo, que ve más allá hacia la voluntad de Dios, que ve más allá y que practica la conducta del Señor Jesucristo en las circunstancias de escasez y dificultad. Señor, tómanos con tus manos, Señor, y obra, Señor, como el alfarero. Moldéanos, Señor, conforme tu pensamiento, tu forma en el que quieres que reflejemos la gloria tuya. Padre Santo, Señor, gracias. Estamos a punto, Señor, en vísperas de celebrar nuestro 4º aniversario. Gracias, Señor, que nos has sostenido, que nos has mantenido, Señor, hasta este punto, Señor. Gracias, Señor, por todos los que empezamos, Señor, en aquella casa, en ese 3 de octubre de 2021, Señor, donde pues solamente con fe confiamos en que tú ibas a obrar, Señor. Y ahora, gracias a Dios, estamos en este punto, pero todavía no es el fin de la historia. Todavía falta más. Y veremos, Señor, tu misericordia en la iglesia, así como veremos tu misericordia multiplicadora también en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Bendice todas las familias de la iglesia. Bendice, Señor, los matrimonios. Bendice, Señor, a las madres, a los padres, a los hijos, a los nietos, bisnietos, hermanos. Todas las familias representadas aquí, Señor, bendícelas y cúbrelas con el poder de tu Santo Espíritu.
Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Ponemos delante de ti simbólicamente estos panes y estos peces, Señor, en confianza de que tú a tu tiempo, Señor, vas a obrar y vas a multiplicar, y veremos la abundancia, y sobrará, y te glorificaremos, y participaremos en el reino, y construiremos el reino de Dios, y proclamaremos tu grandeza y misericordia en todos los lugares, Señor, que nos alcance la vida. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.